Hola, buenas tardes. Esta clase es para los dos paralelos, por si acaso. A las 15:30 no voy a hacer clase. A petición del profesor Carlos Baldi, me pidió que le hiciera clase hoy día a los dos paralelos a las 13:45. ¿Ya? Vamos a empezar a seguir viendo la materia, que estábamos analizando el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Vamos a partir aquí en la letra R. Dice proyectos de desarrollo, cultivo o explotación en las áreas mineras, agrícolas, forestales o hidrobiológicas que utilicen organismos genéticamente modificados con fines de producción y en áreas no confinadas. O sea, con fines de producción en cualquiera de estas áreas, minera, forestal, agrícola o de producción hidrobiológica, con fines de producción, no de investigación, y en áreas no confinadas, o sea, en áreas no cerradas, con el riesgo obviamente que estos organismos genéticamente modificados puedan salir de esas áreas no confinadas. R1 dice, para efectos de este reglamento se entenderá que no tienen fines de producción aquellas actividades y proyectos que utilicen organismos genéticamente modificados con fines de investigación, entendiendo por tal aquella actividad orientada a la obtención de nuevos conocimientos, a generar cambios genéticos conducentes a la creación de nuevas variedades o híbridos no comerciales, o para dar solución a problemas o interrogantes de carácter científico o tecnológico. O sea, las universidades podrían trabajar con organismos genéticamente modificados con fines de investigación, ¿ya? No de producción. Y eso no tendrían problema no tendrían que presentar este proyecto al CIA. R2 dice, se entenderá por áreas confinadas los locales, instalaciones, estructuras físicas o predios que cuenten con límites de aislamiento reproductivo o medidas de bioseguridad, sean físicas o biológicas, destinadas a evitar la liberación de organismos genéticamente modificados al medio ambiente o limitar en forma efectiva su cruzamiento con especies sexualmente compatibles, por ejemplo, de la flora o de la fauna que estén en el medio ambiente. El Ministerio Sectorial correspondiente, con acuerdo del Ministerio de Medio Ambiente, establecerá mediante resolución las medidas generales de bioseguridad que permitan la utilización de organismos genéticamente modificados en áreas confinadas, bajo los parámetros establecidos en el literal R2 precedente. Letra S. Cotos de caza. En virtud del artículo 10 de la Ley 19.473, que sustituye el texto de la Ley 4.061 sobre caza y el artículo 609 del Código Civil, se refiere a los cotos de caza, o sea, los permisos de caza que hay en ciertos lugares, ya de ciertas especies, todo muy regulado. Letra T, obras que se concedan, perdón, obras que se concesionen para construir o explotar el subsuelo de los bienes nacionales de uso público. No estamos hablando de particulares, no estamos hablando de particulares, sino el subsuelo o lo que está bajo el suelo de los bienes nacionales de uso público, para construir o explotar, en virtud del artículo 37 del decreto con fuerza de ley número 1 del 2006 del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido de la ley 18.695 orgánica constitucional de municipalidades. Título 2. De la generación o presencia de efectos, características o circunstancias que dan origen a la necesidad de presentar un estudio de impacto ambiental. Artículo 4. Vía de evaluación. El titular de un proyecto o actividad que se someta al sistema de evaluación de impacto ambiental lo hará presentando una declaración de impacto ambiental, salvo que dicho proyecto o actividad genere o presente alguno de los efectos, características o circunstancias contemplados en el artículo 11 de la ley, ya la leímos esa, y en los artículos siguientes de este título,
en cuyo caso deberá presentar un estudio de impacto ambiental. El servicio podrá, de conformidad a lo señalado en el artículo 81, letra D, de la ley, uniformar los criterios o exigencias técnicas asociadas a los efectos, características o circunstancias contempladas en el artículo 11, los que deberán ser observados para los efectos del presente título. Artículo 5. Riesgo para la salud de la población. Cualquier cosa que presente riesgo para la salud de la población, sí o sí tiene que presentarse como un estudio de impacto ambiental. ¿Qué es lo que dice el artículo 5? El titular deberá presentar un estudio de impacto ambiental si su proyecto o actividad genera o presenta riesgo para la salud de la población, debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones o residuos, a objeto de evaluar si se genera o presenta el riesgo que se refiere al inciso anterior, se considerará la presencia de población en el área de influencia, cuya salud pueda verse afectada por, cuando habla de población se refiere a población humana, cuya salud pueda verse afectada por, letra A, la superación de los valores de las concentraciones y periodos establecidos en las normas primarias. Nosotros no analizamos ninguna norma primaria, hablamos qué es lo que eran las normas primarias solamente, ¿ya? Entonces, cualquier superación de los valores en las concentraciones o periodos establecidos en alguna norma primaria de calidad ambiental vigente, o el aumento o disminución significativo, según corresponda, de la concentración por sobre los límites establecidos en estas, a falta de tales normas se utilizarán como referencia las vigentes en los estados que se señalan en el artículo 11 del presente reglamento. ¿Ya? Letra B. La superación de los valores de ruido establecidos en la normativa ambiental. A falta de tales normas se utilizarán como referencia las vigentes en los estados que se señalan en el artículo 11 del presente reglamento. Letra C. La exposición a contaminantes debido al impacto de las emisiones y efluentes. Emisiones en general se refiere a las que van al aire, y efluentes son los efluentes líquidos que pueden ir a un río, a un estero, al mar, a un lago. Entonces, esa es la diferenciación básicamente. Entonces, la exposición a contaminantes debido al impacto de las emisiones y efluentes sobre los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire, en caso que no sea posible evaluar el riesgo para la salud de la población, de acuerdo a las letras anteriores. Letra D. La exposición a contaminantes debido al impacto generado por el manejo de residuos sobre los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, el agua y el aire. Las normas de emisión vigentes serán consideradas para efectos de predecir los impactos sobre los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, el agua y el aire. Cuando habla de recursos naturales renovables se refiere a la naturaleza en general, ¿ya? Pero también incluye el suelo, el agua y el aire, de acuerdo a los límites establecidos en ella. A falta de tales normas se utilizarán como referencia las vigentes en los estados que se señalan en el artículo 11 del presente reglamento. Para efectos de este artículo, la exposición deberá considerar la cantidad, composición, concentración, peligrosidad, frecuencia y duración de las emisiones y efluentes del proyecto o actividad, así como la cantidad, composición, concentración, peligrosidad, frecuencia, duración y lugar de manejo de los residuos. Asimismo, deberán considerarse los efectos que genere sobre la población. Voy a repetir eso. Asimismo, deberán considerarse los efectos que genere sobre la población la combinación o interacción conocida de los contaminantes del proyecto. Puede que un efluente o una emisión a la atmósfera no sea en sí mismo contaminante, pero al combinarse con otra sí lo sea. En caso que el proyecto o actividad genere o presente riesgo para la salud de grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas, se entenderá que el proyecto o actividad es susceptible de afectarlos, en los términos del artículo 8 del presente reglamento. Artículo 6.
efecto adverso significativo sobre los recursos naturales renovables. El titular deberá presentar un estudio de impacto ambiental si su proyecto o actividad genera o presenta efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables. Ya esto puede ser de la flora o de la fauna, bosques nativos, por ejemplo, lagos, ríos, ya la misma atmósfera de algún lugar, incluido el suelo, agua y aire. Se entenderá que el proyecto o actividad genera un efecto adverso significativo sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire, si, como consecuencia de la extracción de estos recursos, el emplazamiento de sus partes, obras o acciones, o sus emisiones, efluentes o residuos, se afecta la permanencia del recurso. ¿Ya? Se afecta la permanencia del recurso que se pueda estar explotando o que sea un recurso que se vaya a ver afectado, ¿cierto?, por este proyecto, asociado a su disponibilidad, utilización y aprovechamiento racional futuro. Aquí aparece el concepto, sin nombrarlo, de sustentabilidad, desarrollo sustentable. Se supone que el concepto de desarrollo sustentable es dejar para las futuras generaciones lo que nosotros tenemos. Entonces, como consecuencia de la extracción de estos recursos, el emplazamiento de sus partes, obras o acciones, o sus emisiones, efluentes o residuos, y aprovechamiento racional futuro, dice, ¿viste? Asociada a su disponibilidad, utilización y aprovechamiento racional futuro. Tiene que quedar el recurso que está siendo afectado por el proyecto para las futuras generaciones. Se altera la capacidad de regeneración o renovación del recurso, dice. Debido al proyecto, se altera la capacidad de regeneración o renovación del producto, perdón, del recurso. Y se altera la capacidad de regeneración natural o renovación del recurso, o bien se alteran las condiciones que hacen posible la presencia y desarrollo de las especies. Ayer daba el ejemplo, por ejemplo, si voy a hacer un proyecto donde existe el sapito de Darwin u otra especie en peligro de extinción. Va a ser muy difícil que se apruebe ese proyecto, ¿cierto? Porque dice, o se puedan alterar las condiciones que hacen posible la presencia y desarrollo de las especies y del ecosistema en sí. Si una cosa es afectar el ecosistema y otra es afectarlo a tal punto que pueda desaparecer. Entonces, deberá ponerse especial énfasis en aquellos recursos propios del país que sean escasos, únicos o representativos. Uno de los recursos escasos, por ejemplo, o un ecosistema representativo, es nuestro bosque esclerófilo, que crece en la quinta región, en la sexta y en la región metropolitana. Acuérdense que les enseñé que era un hotspot, un lugar único en el mundo. A objeto de evaluar si se presenta la situación a que se refiere el inciso anterior, ¿qué se debe considerar? Letra A, la pérdida de suelo o de su capacidad para sustentar biodiversidad por degradación, erosión, impermeabilización, compactación o presencia de contaminantes. Puede perderse el suelo definitivamente por algún proyecto o su capacidad de sustentar la biodiversidad, por ejemplo, por degradación, ¿ya? Porque agota el suelo a tal punto que ya no es capaz de regenerar vida vegetal, menos la nativa. Eso ocurre muchas veces cuando se planta este bosque de pino insigne, ¿cierto? Que es un monocultivo y que por su naturaleza, ¿cierto? Nuestros suelos no son capaces de biodegradar las hojas que ellos sueltan, porque estos árboles son del hemisferio norte, donde sí existen los elementos en los suelos como para biodegradar esas hojas. Entonces aquí producen una acidificación de los suelos, que hace que los elementos que necesitan las plantas, los nutrientes que necesitan las plantas, que están en el suelo, como el magnesio, se percolen, ¿cierto? Se lixivíen por la acidez del suelo. Que yo creé, ¿cierto? Al plantar estos bosques, bueno, no son bosques, son plantaciones de monocultivo, de pino insigne, por ejemplo. Entonces, como ese árbol no es natural acá, no, las hojas que son como palitos, ¿cierto? Largos, no se biodegradan, ¿ya? Es como que echar algo en el suelo que no es degradable. Y eso va acidificando los suelos, lo que hace que los elementos que necesitan
las plantas nativas o cualquier otra planta que yo quiera plantar ahí, no estén, puesto que se lixiviaron y se van al fondo. Letra B. La superficie con plantas, algas, hongos, animales silvestres y biota intervenida, explotada, alterada o manejada, y el impacto generado en dicha superficie. ¿Ya? Acuérdense que estamos hablando sobre el impacto sobre el medio ambiente. Entonces dice, objeto de evaluar si se presenta la situación a que se refiere el inciso anterior, ¿ah? Sobre si va a afectar algún elemento de la naturaleza, dice el punto B, la superficie con plantas, algas, hongos, animales silvestres y biota intervenida, explotada, alterada o manejada y el impacto generado en dicha superficie. Se refiere a los suelos. Para la evaluación del impacto se deberá considerar la diversidad biológica que hay originalmente. Para eso se hace un levantamiento de la línea de base antes del proyecto para saber qué especies viven en ese ecosistema natural, ¿ya? Tanto de la flora, de la fauna, como del reino fungi, que no hay que dejarlo de lado, así como la presencia y abundancia de especies silvestres en estado de conservación, mayor aún, ¿es cierto? Si no hago un levantamiento de línea de base, no voy a saber si hay alguna especie en peligro de extinción que viva ahí, así como la presencia y abundancia de especies silvestres en estado de conservación o la existencia de un plan de recuperación de alguna especie, conservación y gestión de dichas especies, de conformidad a lo señalado en el artículo 37 de la ley. Letra C. La magnitud y duración del impacto del proyecto o actividad sobre el suelo, agua o aire en relación con la condición de la línea de base. ¿Cuánto va a durar ese impacto? Eso yo no lo voy a saber a ciencia cierta, pero como es un estudio de impacto ambiental, debo saber predecir el impacto que va a generar mi proyecto y predecir cómo va a ser su comportamiento futuro. ¿Ya? Entonces, esto en base a predicciones. Por eso dice la magnitud y duración del impacto del proyecto. Por ejemplo, los plásticos que han sido arrojados al mar o los plásticos que son arrojados a los bosques, sabemos que son de larga data, ¿cierto? Que en general no son biodegradables. Bueno, finalmente todo se va a corromper, pero estamos hablando de 2000, 3000, 5000 años, en que va a estar ese plástico ahí flotando, por ejemplo, en el mar o en los bosques. Entonces uno dice que no es biodegradable finalmente. A eso se refiere. Letra D. La superación de los valores de las concentraciones establecidas en las normas secundarias de calidad ambiental vigentes o el aumento o disminución significativo según corresponda. Cualquier norma que se vea sobrepasada, que vaya a alterar la naturaleza, obviamente tiene que pasar por un estudio de impacto ambiental. O el aumento, dice, o disminución significativo de estas. A falta de tales normas, se utilizarán como referencia las normas vigentes en los estados que se señalan en el artículo 11 de este presente reglamento. En caso que no sea posible evaluar el efecto adverso de acuerdo a lo anterior, se considerará la magnitud y duración del efecto generado sobre la biota. La biota es todo lo vivo, ¿cierto? Se considerará la magnitud y duración del efecto generado sobre la biota por el proyecto o actividad y su relación con la condición de línea de base. Entonces, ¿cómo va a influir y cuánto va a influir en la biota el proyecto y su relación con la condición de línea de base? Para eso se tiene que hacer un levantamiento de línea de base. Letra E. La diferencia entre los niveles estimados de ruido con proyecto o actividad y el nivel de ruido de fondo representativo, o sea, el natural y característico del entorno, donde se concentre fauna nativa asociada a hábitats de relevancia para la nidificación, reproducción o alimentación. Obviamente aquí se está hablando de las aves, ¿cierto? Las aves se ven muy afectadas con el ruido. Entonces, si estamos, por ejemplo, con un proyecto que va a estar cerca de un humedal y que va a haber mucho ruido, obviamente va a afectar el hábitat natural de muchas aves, que puede que ni siquiera nidifiquen. Por lo tanto, voy a impactar gravemente sobre su vida futura, ¿ya? Letra F. El impacto generado por la utilización y o manejo de productos químicos, residuos, así como cualquier otra sustancia que pueda afectar los recursos naturales renovables. Pueden ser los productos químicos que voy a utilizar en el proyecto o los residuos que voy a generar del proyecto. Letra G.
el impacto generado por el volumen o caudal de recursos hídricos a intervenir o a explotar. Voy a necesitar agua, voy a tener que quizás sacar agua de algún río, de alguna de algún pozo, ¿cierto? Que haga que baje el nivel freático y las aguas de pozo que antes existían, por ejemplo, para los pueblos que viven aguas abajo ya no estén. A eso se refiere, letra F, el impacto generado por la utilización y o manejo de productos, perdón, me fui para otro lado. Letra G, el impacto generado por el volumen o caudal de recursos hídricos a intervenir o explotar, así como el generado por el transvase, ¿cierto? De una cuenca o subcuenca hidrográfica a otra. O sea, voy a sacar agua de un lado y quizás las voy a depositar en otra cuenca o subcuenca, incluyendo el generado por ascenso o descenso de los niveles de agua subterránea. Lo que les decía, ¿cierto? Si yo exploto de sobremanera las aguas subterráneas, va a bajar el nivel freático de estas y puede que las personas que vivan aguas abajo del proyecto ya no tengan este recurso, como ocurre en Petorca, en La Ligua, que antes la gente tenía a 15 metros del agua, a 20 metros del agua, no solo culpa de la sequía, sino del exceso de plantación y el uso indiscriminado del agua aguas arriba, ¿ya? Por la empresa. La evaluación de dicho impacto deberá considerar siempre la magnitud de la alteración. La, la evaluación de dicho impacto deberá considerar siempre la magnitud de la alteración. En G1, cuerpos de aguas subterráneas que contienen aguas fósiles. G2, cuerpos o cursos de aguas en que se generen fluctuaciones de niveles, por ejemplo, lagunas, ríos. G3, vegas y o bofedales que pudieran ser afectados por el ascenso o descenso de los niveles de agua. Los bofedales son especialmente susceptibles de ser afectados porque son aguas que se juntan en el altiplano de forma natural y generan todo un ecosistema, por ejemplo, para estas aves rosadas, ¿cierto? ¿Cómo se llaman? Flamencos. Entonces hay que tener mucho cuidado con afectar un bofedal. Letra G4. Áreas o zonas de humedales, estuarios y turberas que pudieran ser afectadas por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas o superficiales. Los humedales también son muy claves para que un ecosistema se mantenga sano. Letra G5. La superficie o volumen de un glaciar susceptible de modificarse, obviamente, ¿cierto? El glaciar de alguna forma me garantiza el agua en verano y las aguas futuras. Entonces es muy importante no degradarlos, no cambiarlos de su origen natural. No se trata de que yo pueda mover un glaciar como algunas empresas han tratado y llevarlo a otro lado. Por algo se formó ahí el glaciar, ¿ya? Entonces si yo lo muevo va a desaparecer el glaciar. Lamentablemente en los años 80 y los años 70 estas leyes no existían. Entonces desaparecieron muchos glaciares, especialmente acá en la zona central. Letra H. Los impactos que pueda generar la introducción de especies exóticas al territorio nacional o en áreas, zonas o ecosistemas determinados. Cuando habla de especies se refiere no solamente a la fauna, sino también de la flora, ¿ya? Por ejemplo, hay aves que han traído para, como aves de, de acompañamiento, o sea, domésticas, algunos loros de Argentina, y estos loros después los han liberado o se han arrancado y ahora ya son plagas en muchas partes en Chile. Uno ve loros en Viña del Mar, ve loros en Providencia, loros que no son nativos y que han ido correteando a los loros naturales como el choroy y el otro loro que no me acuerdo el nombre en este momento. ¿Ya? ¿Qué más estaba leyendo? Dice, las normas de emisión vigentes serán consideradas para efectos de predecir los impactos sobre los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire de acuerdo a los límites establecidos en ellas. A falta de tales normas se utilizarán como referencia las vigentes en los estados al que se señalan en el artículo 11 del presente reglamento. Otras introducciones de especies que no son de acá,
como por ejemplo el castor en el sur, ¿cierto? Han depredado gravemente árboles centenarios que les cuesta crecer, como el coigüe y otros, la lenga, y están provocando un daño muy grande a los ecosistemas. Eh, el mismo jabalí, también una especie exótica que por eso se puede cazar en el sur, porque también ha provocado mucho daño. Y la otra especie que también ha afectado mucho es, por ejemplo, el aromo que se empezó a plantar acá de forma indiscriminada. Uno planta un aromo y al poco tiempo, ¿cierto? Este aromo casi mágicamente cruza la calle y se empieza a ver, empieza a crecer rápidamente y a ocupar el espacio y los nutrientes de las plantas nativas que crecen más lentas y que necesitan menos agua. Entonces hay que tener mucho agua con las especies foráneas. Lo mismo ocurrió con una rana introducida también como mascota, que es la rana africana. Yo me acuerdo que la iban a vender al colegio cuando yo estaba en segundo medio, estoy hablando del año 84, y yo compré varias de esas. Y así vendían en la feria, y muchas después las soltaron, la gente las soltó, pensando que le hacían un bien. Y esa rana depredó muchos peces nativos en lagunas, en ríos, ¿cierto? Que era carnívora, las ranas son carnívoras, la gran mayoría, y depredó y afectó la población de sapitos y ranas nativas. Entonces, uno a veces se cree sabio en algunos aspectos, pero nosotros recién estamos entendiendo cómo funcionan los ecosistemas, y no es llegar a introducir lo que yo crea en un ecosistema por el daño que puede provocar. Sigo. Las normas de emisión vigentes serán consideradas para efectos de predecir los impactos sobre los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire, de acuerdo a los límites establecidos en ellas. A falta de tales normas, se utilizarán como referencia las vigentes en los estados que se señalan en el artículo 11 del presente reglamento. Para lo anterior, se deberá considerar la cantidad, composición, concentración, peligrosidad, frecuencia y duración de las emisiones y efluentes del proyecto o actividad, así como la cantidad, composición, concentración, peligrosidad, frecuencia, duración y lugar de manejo de productos químicos, residuos u otras sustancias que puedan afectar los recursos naturales renovables. La evaluación de los efectos sobre los recursos naturales renovables deberá considerar la capacidad de dilución, dispersión, autodepuración, asimilación y regeneración de dichos recursos. Se refiere a la capacidad natural que deben tener los ecosistemas para asimilar estos productos y que puedan ser renovables los recursos en este ecosistema. ¿Ya? Eso tiene un nombre, ¿cómo se llama eso? Pucha, se me olvidó el nombre. Pero también es una cualidad que tienen algunos seres humanos, ¿cierto? Que son capaces de resistir más embates en la vida, otros no. Resiliencia, ahí me acordé. Entonces, la evaluación de los efectos sobre los recursos naturales renovables deberá considerar la capacidad de dilución, dispersión, autodepuración, asimilación y regeneración de dichos recursos en el área de influencia del proyecto o actividad, así como los efectos que genere la combinación y o interacción conocida de los contaminantes del proyecto o actividad. En caso que el proyecto o actividad genere o presente efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, el agua y el aire, en lugares con presencia de grupos humanos pertenecientes a pueblos originarios, se entenderá que el proyecto o actividad es susceptible de afectarlos, obviamente, o puede afectar su forma de vida, ¿cierto? En los términos del artículo 8 del presente reglamento, y deberá ser especialmente analizada la posible afectación de su sistema de vida de acuerdo a lo señalado en la letra A del artículo 7. Uno de los puntos que más afecta a las poblaciones, ¿cierto?, es que el proyecto tenga que restablecer comunidades, y eso sí o sí tiene que entrar por estudio de impacto ambiental. Artículo 7. Reasentamiento de comunidades humanas o alteración significativa de sus sistemas de vida. Imagínense que un proyecto va a afectar, por ejemplo, los suelos donde ellos están acostumbrados a plantar y vivir de la agricultura. Puede que no los tenga que correr, pero voy a afectar su forma de vida quizás milenaria. Entonces, eso sí o sí tiene que, y ellos van a tener que adaptarse a esas nuevas condiciones.
Bueno, hoy en día las leyes medioambientales y las leyes de sustentabilidad, eh, que son básicamente impuestas por la ONU en los países firmantes, obliga a las empresas, especialmente las empresas mineras, que vayan a afectar la forma de vida de grupos humanos nativos, como los indígenas, a compensar en alguna medida, compensar el daño que se les está provocando a su forma de vida o a su reasentamiento. No es gratis, ¿ya? Artículo 7, entonces, estamos hablando del reasentamiento de las comunidades humanas o alteración significativa de los sistemas de vida de estas personas y costumbres de estos grupos humanos. El titular deberá presentar un estudio de impacto ambiental si su proyecto o actividad genera reasentamiento de comunidades humanas o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos. Se entenderá por comunidades humanas o grupos humanos a todo conjunto de personas que comparten un territorio en el que interactúan permanentemente, dando origen a un sistema de vida formado por relaciones sociales, económicas y culturales, que eventualmente tienden a generar tradiciones, intereses comunitarios y sentimientos de arraigo. El ejemplo que siempre doy donde ocurrió esto, a pesar de que no eran nativos, es cuando se hizo el embalse Puclaro, ¿cierto? Cuando se iba a inundar una zona en donde había un pueblo. Ese pueblo se tuvo que sacar de su lugar, donde habían nacido los abuelos, los papás, los hijos, habían cementerios, eh, habían iglesias, ¿cierto? Colegios, y la gente se tuvo que reasentar para hacer el embalse Puclaro. Entonces eso obviamente impacta gravemente sobre las personas, psicológicamente hablando especialmente, y sobre sus tradiciones, sobre su historia, ¿ya? Porque ver inundado su casa, ver inundado su colegio o la iglesia donde se casaron sus papás, todo eso afecta a las personas. Entonces ahí hubo que hacer un estudio de impacto ambiental y por eso es tan difícil levantar un embalse acá en la quinta región. Hace mucho tiempo que deberíamos tener un embalse nosotros en la cuenca hidrográfica de la Concagua, pero ningún gobierno ha querido hacerse cargo de eso justamente por esto, por el problema que provoca en las comunidades y el rechazo que puede provocar, ¿ya? Pero hace mucho tiempo que nosotros, más de 10 años, que debiéramos de tener, por ejemplo, un embalse que nos asegure de alguna medida el consumo de agua futuro. Sigo con lo que estoy leyendo. A objeto de evaluar si el proyecto o actividad genera reasentamiento de comunidades humanas, se considerará el desplazamiento y reubicación de grupos humanos que habitan en el área de influencia del proyecto o actividad. Entonces, ese proyecto era crear un embalse, ¿cierto? Que iba a satisfacer las necesidades de muchas personas y asegurar la agricultura de muchas personas, pero aún así iba a golpear a otro grupo de personas. Por eso se tiene que hacer un estudio de impacto ambiental. Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas se consideren necesarios, solo deberán efectuarse con su consentimiento, dado libremente y en pleno conocimiento de causa. ¿Ya? Esto es ahora, pero años atrás, por ejemplo, en la selva se correteó a los indígenas para sacar petróleo, ¿cierto?, de la selva. La Shell hizo mucho daño, por ejemplo, en muchos lugares tropicales y, bueno, hay corrupción de por medio, no había consentimiento, obviamente, la mayoría de los pueblos, de repente desaparecían, ¿cómo se llama?, dirigentes que luchaban por sus derechos, entonces hoy en día existen todas estas leyes y hay una preocupación, pero hubo mucho tiempo que se hizo lo que se quiso, que las grandes empresas hicieron lo que quisieron. Hoy en día no es tan así la cosa. Entonces, cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas se consideren necesarios, solo deberán efectuarse con su consentimiento, dado libremente y con pleno conocimiento de causa. Cuando no pueda obtenerse su consentimiento y existan causas establecidas en la legislación vigente, el traslado y la reubicación solo se deberá tener lugar al término de procedimientos adecuados, incluidas encuestas públicas, cuando haya lugar en que dichos grupos tengan la posibilidad de estar efectivamente representados. Entonces ahí uno tiene que sociabilizar el proyecto antes y durante
especialmente los proyectos mineros, para que las comunidades, a veces las comunidades tienen prejuicios respecto a un proyecto, pero esos prejuicios pueden ser errados, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante la sociabilización de los proyectos, especialmente los proyectos mineros, para que después toda la inversión no se pierda, ¿cierto? Y obliguen a la empresa a cerrar. A objeto de evaluar la alteración significativa a los sistemas de vida y costumbre de los grupos humanos, se considerará la generación de efectos adversos significativos sobre la calidad de vida de estos, en consideración a la duración o magnitud de cualquiera de las siguientes circunstancias. ¿Ya? En consideración a la duración o magnitud de cualquiera de las siguientes circunstancias. A. La intervención, uso o restricción al acceso a los recursos naturales. Imaginen ya estos pueblos no van a tener acceso a la playa o a un río que ellos siempre acostumbraran a ir, ¿ya? O a los bosques o a la casa de algún animal que vivía ahí. A eso se refiere. Letra A. La intervención, uso o restricción al acceso a los recursos naturales utilizados como sustento económico del grupo o para cualquier otro uso tradicional, tales como uso medicinal, espiritual o cultural. Si yo voy a afectar algo que ellos tienen como uso tradicional, tanto como medicina, en su parte espiritual o cultural, hay que tener mucho cuidado. Letra B, la obstrucción o restricción a la libre circulación también obviamente va a afectar gravemente su condición de vida, la obstrucción o restricción a la libre circulación, conectividad o el aumento significativo de los tiempos de desplazamiento. Cuando no existían estas leyes y se formaron los países, obviamente afectamos todo esto porque nosotros separamos a Argentina, a Perú, a Bolivia y a Chile, ¿cierto? Con límites bien claros. Pero los pueblos Aymara y Quichua vivían en torno, por ejemplo, al trueque y no, para ellos no existía frontera. Entonces, cuando ocurrieron estas divisiones de países, obviamente fueron afectados sus formas de vida. Hoy en día no hay ningún problema, incluso hay ferias comunes donde se intercambian y siguen truecando, ¿cierto? No hay problema. Pero al principio todo esto impactó gravemente sobre los pueblos que no vivían en torno a los límites que nosotros ponemos. Eh, entonces, la letra B decía la obstrucción o restricción a la libre circulación. Letra C, la alteración al acceso o a la calidad de bienes, equipamientos, servicios o infraestructura básica. La alteración al acceso o la calidad de bienes, equipamientos, servicios o infraestructura básica. Si un proyecto va a impedir eso, de las personas que habitan en el área de influencia del proyecto, es complicado. Letra D. La dificultad o impedimento para el ejercicio o la manifestación de tradiciones, cultura o intereses comunitarios. Cualquier cosa que vaya a afectar sus tradiciones, su cultura o intereses comunitarios, como por ejemplo el ejemplo que les daba, ¿cierto?, del trueque, que pueden afectar los sentimientos de arraigo o la cohesión social del grupo, sí o sí tiene que pasar por un estudio de impacto ambiental. Para los grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas, además de las circunstancias señaladas precedentemente, se considerará la duración y o magnitud de la alteración en sus formas de organización social particular. Artículo 8. Todos esos son los puntos, ¿cierto?, que tienen que ver con la afectación de la forma de vida, de la naturaleza y de los grupos humanos, especialmente por proyectos que sí o sí tengan que pasar por estudio de impacto ambiental. Artículo 8. Localización y valor ambiental del territorio. El titular deberá presentar un estudio de impacto ambiental si su proyecto o actividad se localiza en o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos y glaciares, susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar, el valor ambiental que tiene el territorio en que se pretende emplazar el proyecto. Puede que tenga un valor ambiental súper importante, como por ejemplo el valor ambiental que tiene la Amazonía, ¿cierto?, en Brasil, ¿ya?
Entonces el titular deberá presentar un estudio de impacto ambiental si su proyecto o actividad se localiza en o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales, etc. Se entenderá que el proyecto o actividad se localiza en o próxima a la población, recurso y área protegida, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos, glaciares o a un territorio con valor ambiental cuando éstas se encuentren en el área de influencia del proyecto o actividad. Por ejemplo, un espacio que tiene un valor ambiental, por ejemplo, son las dunas, ¿cierto? Las dunas de Concón. ¿Ah? Ahí hay un ejemplo, ¿cierto? Donde ha habido hartos problemas con las constructoras, ¿cierto? Con las inmobiliarias. Entonces, leyendo el segundo párrafo, dice glaciares o a un territorio con valor ambiental cuando éstas se encuentran en el área de influencia del proyecto o actividad. Se entenderá por poblaciones protegidas a los pueblos indígenas, independiente de su forma de organización. Se entenderá por recursos protegidos a aquellos colocados bajo protección oficial mediante un acto administrativo de autoridad competente. Ya se refiere a los parques nacionales, a las reservas nacionales, ¿cierto? Con la finalidad de asegurar la diversidad biológica, tutelar la preservación de la naturaleza o conservar el patrimonio ambiental. Se entenderá por áreas protegidas cualquiera porción de territorio delimitada geográficamente y establecidas mediante un acto administrativo de autoridad competente, colocadas bajo protección oficial con la finalidad de asegurar la diversidad biológica, tutelar la preservación de la naturaleza o conservar el patrimonio ambiental. Se entenderá por humedales protegidos aquellos ecosistemas acuáticos incluidos en la lista a que se refiere la Convención relativa a las zonas húmedas de importancia internacional, especialmente como hábitat de las aves acuáticas, promulgada mediante Decreto Supremo número 771 de 1981 del Ministerio de Relaciones Exteriores. Todo esto en conformidad a leyes internacionales, ¿cierto? Dice, se entenderá por humedales protegidos aquellos ecosistemas acuáticos incluidos en la lista a que se refiere la Convención relativa a las zonas húmedas de importancia internacional. Recuerden ustedes que las aves migran, ¿ya? Entonces, si yo afecto el lugar donde van a estar en verano o el lugar donde van a estar en invierno, voy a afectar finalmente toda la población. El último párrafo dice, se entenderá que un territorio cuenta con valor ambiental cuando corresponda a un territorio con nula o baja intervención antrópica. O sea, cuando hay un territorio que está casi virgen, es un es un medio ambiente, un ecosistema con valor ambiental y provea de servicios ecosistémicos, por ejemplo, para las personas que se van a esparcir en ese único lugar que hay, ¿ya? Por ejemplo, bueno, está claro que la Campana es uno de ellos, ¿cierto? O el lago Peñuelas ya están como reserva, pero imaginen que no estuvieran como reserva, serían valores, tendrían un valor ambiental especial, ya que tienen poco intervención antrópica, o sea, del ser humano, y provee de servicios ecosistémicos locales relevantes para la población, o cuyos ecosistemas o formaciones naturales presentan características de unicidad o escasez, como es el hotspot del bosque esclerófilo. A objeto de evaluar si el proyecto o actividad es susceptible de afectar poblaciones protegidas, se considerará la extensión, magnitud o duración de la intervención, perdón, se considerará la extensión, magnitud o duración de la intervención en áreas donde ellas habitan, a objeto de evaluar si el proyecto o actividad es susceptible de afectar recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos, ¿cierto? Glaciares o territorios con valor ambiental, se considerará la extensión, magnitud o duración de la intervención de sus partes, obras o acciones, así como de los impactos generados por el proyecto o actividad, teniendo en especial consideración los objetos de protección que se pretendan resguardar. Fíjense lo que aparece aquí en el artículo 9. Dice valor paisajístico o turístico. Hay lugares que tienen un valor paisajístico natural o turístico natural,
como por ejemplo las Torres del Paine, el glaciar El Morado, que está al interior del Cajón del Maipo, y así muchos lugares como el embalse El Yeso. El titular deberá presentar un estudio de impacto ambiental si su proyecto o actividad genera alteración significativa en términos de magnitud o duración del valor paisajístico o turístico de una zona. Hay zonas que viven del turismo, entonces impactar eso hace un daño muy grande. Se entenderá que una zona tiene valor paisajístico cuando siendo perceptible visualmente, posee atributos naturales que le otorgan una calidad que le hace única y representativa. A objeto de evaluar si el proyecto o actividad en cualquiera de sus fases genera o presenta alteración significativa del valor paisajístico de una zona, se considerará, letra A, la duración o la magnitud en que se obstruye la visibilidad a una zona con valor paisajístico, suponiendo que es temporal. Letra B, la duración o la magnitud en que se alteren atributos de una zona con valor paisajístico. Se entenderá que una zona tiene valor turístico cuando, teniendo valor paisajístico, cultural y o patrimonial, atraiga flujos de visitantes o turistas hacia ella. A objeto de evaluar si el proyecto o actividad en cualquiera de sus fases genera o presenta alteración significativa del valor turístico de una zona, se considerará la duración o magnitud en que se obstruya el acceso o se alteren zonas con valor turístico. En caso que el proyecto o actividad genere alteración significativa en términos de magnitud o duración del valor paisajístico o turístico de una zona, en lugares con presencia de pueblos indígenas, se entenderá que el proyecto o actividad es susceptible de afectarlos, en los términos del artículo 8 del presente reglamento, y deberá ser especialmente analizada la posible afectación a sus sistemas de vida de acuerdo a lo señalado en el artículo 7. Artículo 10. Alteración del patrimonio cultural. El titular deberá presentar un estudio de impacto ambiental si su proyecto o actividad genera o presenta alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y en general los pertenecientes al patrimonio cultural, a objeto de evaluar si el objeto o actividad genera o presenta alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y en general los pertenecientes al patrimonio cultural, se considerará A, la magnitud en que se remueva, destruya, excave, traslade, deteriore, intervenga o se modifique en forma permanente algún monumento nacional, de aquellos definidos por la ley 17.288. Fíjense que no dicen que no se pueden intervenir, dice la magnitud con que se remueva o destruya, excave o traslade, ¿ya? Letra B, la magnitud en que se modifiquen o deterioren en forma permanente construcciones, lugares o sitios que por sus características constructivas, por su antigüedad, por su valor científico, por su contexto histórico o por su singularidad, pertenecen al patrimonio cultural, incluido el patrimonio cultural indígena. Por ejemplo, si yo voy a hacer un camino que va a pasar por un cementerio o un camino que va a pasar por un pucará antiguo de los incas, obviamente va a estar dentro de este punto, ¿cierto? Letra C. La afectación a lugares o sitios en que se llevan a cabo manifestaciones habituales propias de la cultura. Imaginemos que en un sitio X siempre se reúnen para celebrar el Año Nuevo indígena y ahí hacen su ritual y justo yo voy a levantar un proyecto en esa zona. Obviamente eso va a afectar sus tradiciones y su forma de ver la naturaleza. Eso entraría en el punto C, la afectación a lugares o sitios en que se lleven a cabo manifestaciones habituales propias de la cultura o folclore de alguna comunidad o grupo humano, derivada de la proximidad y naturaleza de las partes, obras y acciones del proyecto o actividad, considerando especialmente las referidas a los pueblos indígenas.
Artículo 11. Normas de referencia. Las normas de calidad ambiental y de emisión que se utilizarán como referencia para los efectos de evaluar si se genera o presenta el riesgo indicado en la letra A y los efectos adversos señalados en la letra B, ambas del artículo 11 de la ley, serán aquellas vigentes en los siguientes estados: República Federal de Alemania, República Argentina, Australia, República Federativa del Brasil, Canadá, Reino de España, Estados Unidos Mexicanos, Estados Unidos de América, Nueva Zelanda, Reino de los Países Bajos, o sea, Holanda, República Italiana, Japón, Reino de Suecia y Confederación Suiza. Entonces, cuando no tenemos normas en Chile, por ejemplo, la norma de suelo en Chile no existe, me puedo referir a alguna norma de estos países. Para la utilización de las normas de referencia, se priorizará aquel estado que posea similitud en sus componentes ambientales. O sea, si hay 2 o 3 normas que me puedan servir, se va a priorizar al estado que tenga similares características, ¿cierto?, ecosistémicos o de suelo. Para la utilización de las normas de referencia se priorizará aquel estado que posea similitud en sus componentes ambientales con la situación nacional y o local, lo que será justificado razonablemente por el proponente. Cuando el proponente señala las normas de referencia extranjeras que utiliza, deberá acompañar un ejemplar íntegro y vigente de dicha norma. Título 3. De los contenidos de los estudios y declaraciones de impacto ambiental. Párrafo 1. Contenidos mínimos comunes de los estudios y declaraciones de impacto ambiental. O sea que todos tienen que tener tanto las declaraciones como los estudios de impacto ambiental. Artículo 12. Modificación de un proyecto o actividad. El titular deberá indicar si el proyecto o actividad sometido a evaluación modifica un proyecto o actividad. Además, en caso de ser aplicable, deberá indicar las resoluciones de calificación ambiental del proyecto, la que tuvo el proyecto anterior, ¿cierto? O actividad que se verán modificadas, indicando de qué forma. En caso de modificarse un proyecto o actividad, la calificación ambiental deberá recaer sobre dicha modificación, no la anterior, y no sobre el proyecto o actividad existente, aunque la evaluación de impacto ambiental considerará la suma de los impactos provocados por la modificación, o sea, lo que se hizo antes y la modificación. Y entonces, voy a repetir esa parte, dice, aunque la evaluación de impacto ambiental considerará la suma de los impactos provocados por la modificación y el proyecto o actividad existente, para todos los fines legales pertinentes. Entonces, eso es referido a la modificación de un proyecto o actividad. Artículo 13. Relación con las políticas, planes y programas de desarrollo. Los proponentes de los proyectos o actividades en sus estudios o declaraciones de impacto ambiental deberán describir la forma en que sus proyectos o actividades se relacionan con las políticas, planes y programas de desarrollo regional. Si están de acuerdo o no con el plan y desarrollo de la región, de la municipalidad, etc. Así como con los planes de desarrollo comunal del área de influencia del proyecto. Si están reñidos, ¿cierto?, con los programas de desarrollo de la región o de la municipalidad, del área de influencia, obviamente va a haber problemas. Para evaluar la forma en que el proyecto o actividad se relaciona con las políticas, planes y programas de desarrollo regional y comunal, el titular deberá indicar si la tipología del proyecto o actividad se encuentra reconocida en alguna de las definiciones estratégicas, objetivos generales u objetivos específicos de dichos instrumentos. Del mismo modo, deberá indicar cuáles de dichas definiciones y objetivos se ven favorecidos dentro de los planes comunales o regionales, o al revés, perjudicados por el proyecto. Artículo 14. Desarrollo de proyectos o actividades por etapas. Los proponentes no podrán a sabiendas fraccionar sus proyectos o actividades con el objeto de variar el instrumento de evaluación o de eludir el ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental. Hablé harto de esto, ¿cierto? Como a veces, en vez de hacer, por ejemplo, una hidroeléctrica, hacen 5 pequeñas, cosa que ninguna de ellas entre por el 6A, ¿ya?
Entonces el artículo 14 contempla las pillerías, dice, desarrollo de proyectos o actividades por etapas. Los proponentes, ¿cierto?, no podrán a sabiendas fraccionar sus proyectos o actividades con el objeto de variar el instrumento de evaluación. Por ejemplo, bypasearse el estudio, pero sí presentar una declaración. O peor todavía, eludir el ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental. Corresponderá a la superintendencia de medio ambiente, ¿cierto?, determinar la infracción a esta obligación y requerir al proponente el ingreso adecuado, previo informe del servicio. No aplicará lo señalado en el inciso anterior cuando el proponente acredite que el proyecto o actividad corresponde a uno cuya ejecución se realizará por etapas, aplicándose en todo caso lo establecido en el artículo 11. El artículo 11 ter de la ley. Los estudios y declaraciones de impacto ambiental deberán indicar expresamente si sus proyectos o actividades se desarrollan por etapas. En tal caso, deberá incluirse una descripción somera de tales etapas, indicando para cada una de ellas el objetivo y las razones o circunstancias de que dependen, así como las obras o acciones asociadas y su duración estimada. Ya, chiquillo, por hoy día lo vamos a dejar hasta acá, quedamos en el artículo 14, ¿ya? Con los dos cursos quedamos en el artículo 14. Nos estamos viendo. Chao, profe. Chao. Chao, profe.